brevemente. La idea era hacer la explicación en 10 minutos, porque luego, como ya estará online y libre, lo podréis consultar tranquilamente todo el rato que queráis. La idea del Atlas nace justamente con Luis Comerón, en una conversación, ¿no?, a raíz del Congreso, ¿no?, de la UIA, decir, oye, queremos hablar de la vivienda en todo el mundo, ¿qué información tenemos disponible? En aquel momento hacemos un listado, un pasado a limpio de las informaciones que no sabíamos si existían o no existían para hablar y para informar el problema, y llegamos a una muy buena conclusión, por un lado, y es que había mucha información. Evidentemente tenemos grandes organizaciones que están proveyendo datos a nivel de país para informar el problema de la vivienda, pero llegamos a otra conclusión, y es que aquellas herramientas que nos permitían consultar algunas de estas fuentes en el pasado habían dejado de existir. Por algunos motivos, herramientas, ahora no diré los nombres para no señalar, pero había unas grandes herramientas que nos estaban permitiendo acceder a la información, consultarla, y todo esto en los últimos años había desaparecido. Por lo tanto, encontramos como la motivación de decir, vamos a coger todas estas fuentes, vamos a recoger todos los datasets que recogen y vamos a publicarlos desde una única plataforma, ¿no? Y el resultado que tenemos es este, son 4.000 indicadores, 4.000 conjuntos de datos, que es bastante relevante, que provienen de más de 18 fuentes. Cuando hablo de fuentes me refiero a que viene de la Organización Mundial de la Salud, que viene del World Bank, del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos solamente proveían 10 datasets, otros proveían 200, por decirlo así, ¿no?, dependiendo del origen. Y entonces todo esto lo que hemos tenido que hacer ha sido montar un sistema, una interfaz de consulta y visualización que por primera vez lo permita mostrar de manera unificada. ¿Qué es lo que se prioriza? Se prioriza la simplicidad. Muchas de estas organizaciones, podemos tener World Bank, te da una buena interfaz de descarga de sus únicos datos, ¿no? Pero lo que no nos provee es la capacidad de, además, mostrarnos los datos de otras organizaciones, ¿no? Otras organizaciones tienen los datos, pero no te dan la posibilidad de consultarlos, solamente te permiten una descarga casi de Excel, ¿no?, de archivos que solamente alguien que se dedica al análisis puede entender, ¿no? Por lo tanto, esto es lo que hacemos, una interfaz clara y sencilla. Y que tiene como particularidad de que está informando periodos de 50 años. Nos estáis viendo, por aquí hay unos sliders, unos deslizadores que nos están mostrando periodos de años, de cuando hablamos de población, cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de pobreza, están mostrando más de 50 años de datos en muchos casos. Y lo más importante es que los datos, tal cual nosotros los recibimos, lo que se hace es una clasificación en una taxonomía, que es la que define el Congreso, una taxonomía ordenada a través de 6 barreras, ¿no?, que son las que el Comité Científico determinó que son aquellas que frenan el acceso a la vivienda, y a partir de ahí se clasifican. De estos 4.000 datos, se escogen unos 200 y pico, que son los más relevantes, y estos 200 se acaban clasificando en la barrera de desajustes, donde vais a ver pues, que tenemos el índice de Gini, que tenemos el precio de la vivienda, que tenemos, por ejemplo, la cantidad de superficie en slums, tenemos la de política y regulaciones, donde vais a ver que también tenemos yo tengo aquí una pantalla muy pequeña y no consigo ver bien. Tenemos información sobre los registros de la propiedad, cosa muy importante, tenemos los niveles de regulación, la cantidad de planeamiento urbano, tenemos los derechos humanos, tenemos también la barrera de financiamiento, y aquí vamos a tener las hipotecas, los préstamos, ¿no?, la relación incluso entre el coste de la vida, ¿no?, y el precio de la vivienda. Tenemos la información relativa al diseño urbano, donde vamos a tener, y esto es muy interesante porque se entiende también lo urbano como aquello que acoge la vivienda y, por lo tanto, la cantidad de espacio público, la cantidad de verde, la cantidad de verde, ¿no?, digamos, del entorno verde perdido, ¿no?, también la peligrosidad de este espacio público, ¿no? Tenemos la promoción y construcción, que serían los niveles de construcción de vivienda de cada país, entre otras muchas, ¿no? Y luego propiedad y tenencia, ¿no?, los derechos de la propiedad, o sea, digamos, sería la protección de los derechos a la propiedad, cómo son los distintos tipos de propiedad de vivienda, los regímenes de propiedad, ¿no? Pero incluso otros datos que a veces son muy complejos de obtener, de estos datos estructurados, que los hemos sacado de consultas de Google, que nos funciona, ¿no? Los hemos podido construir, por ejemplo, qué interés existe en cada país por hacer consultas acerca de cohousing, ¿no?, o acerca de co-living, ¿no?, que son temas muy actuales y que a veces las fuentes de datos más estructuradas no recogen, ¿no? Estos son los datos principales, pero además
lo que se ofrece es una herramienta para poder buscar en los 4.000 datos, ¿no? Entonces, aquí lo que vais a ver es una herramienta relativamente normal, es decir, que podemos buscar por palabra clave, que podemos buscar por la fuente del dato, que podemos buscar por su resolución, ¿no? O podemos buscar también por las barreras, ¿no? Porque lo que habíamos visto anteriormente era solamente un breve resumen, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, hacer visualizaciones. El globo, evidentemente, ya lo hemos visto, es una visualización que nos permite de manera clara determinar qué países son símiles para cada uno de los indicadores que estamos consultando, pero también nos va a permitir poder ver en estas series temporales tan largas, poder ver cuál es la evolución para cada uno de los países, ¿no? Poder disfrutar, ¿no? En nuestro caso, que nos dedicamos al análisis de datos, disfrutar, ¿no?, de estas series de 40, 50 años que en muchos casos son maravillosas para entender cómo ha evolucionado el globo, ¿no?, el planeta. Tenemos además algo muy importante, y es que cuando es necesario, el dato lo bajamos a la escala de la región metropolitana. No hablamos de ciudades, pero sí de regiones metropolitanas, de 13.000 regiones metropolitanas. Esto es gracias al trabajo del Global Human Settlement Layer, que produce esta información, es un grupo de investigación europeo, y que nos permite para cada una de estas regiones no solamente aportar la población, sino aportar la densidad a lo largo del tiempo, por lo tanto, ver su evolución, y nos está permitiendo ver la cantidad de verde, pero la cantidad de contaminación, ¿no?, y otros parámetros relacionados con este entorno urbano que recoge la vivienda. Para seguir consultando los indicadores podemos hacer mapas bivariados. Es un mapa en el que podemos juntar dos indicadores, uno de color rojo, otro de color azul. Ahí donde el color es más oscuro es donde ambos indicadores, digamos, están en valores más elevados. Ahí donde el color del país es más claro significa que estos dos países, ¿no?, o sea, que este país, perdón, tiene estos dos indicadores de una manera mucho más baja, ¿no? Si se balancea hacia el rojo, balancea hacia el azul, pues significará que uno de los dos indicadores prevalece, ¿no? Y de esta manera poder hacer estas comparaciones entre grupos de dos. Cuando además queremos añadir un tercer, este bivariado además se hace también para regiones metropolitanas, ¿no? Es decir, que esta manera de explorar en mapas bivariados también se puede hacer para las 13.000 regiones metropolitanas y sigue ofreciendo esta flexibilidad. Y luego, cuando queremos añadir más de 2 indicadores por país, se permite hacer gráficos TSNE, que ya esto sería como una herramienta avanzada para los que acostumbramos a analizar datos, que es una manera de explicar en un entorno plano un indicador multidimensional, ¿vale? Esto aquí incluso hemos puesto un botón de interrogatorio abajo que nos lleva a una explicación detallada de qué es un TSNE, porque es una herramienta a nivel estadístico ya más sofisticada, ¿no? Ya no es para usuarios comunes, ¿no? En cualquier caso, cualquier persona que quiera coger uno de estos datos y metérselo en su propia herramienta de análisis y analizarlo a su manera, pues se va arriba aquí a la izquierda, que está el botón que dice hacia abajo, y con esto se descarga el dataset y lo tiene en su ordenador y lo puede seguir analizando. También tiene al lado el botón del link que siempre redirigimos a la fuente original. Cualquier duda sobre la consistencia, cualquier duda sobre la autoría va referida y, por lo tanto, permite la trazabilidad, algo importante si estamos republicando datos, ¿no? Y ya por último, tenemos esta posibilidad de no solamente hablar de las 13.000 regiones metropolitanas, sino que para cada una de ellas poder hacer un mapa con una resolución de unos 200 metros aproximadamente, en los que vemos cuál ha sido la expansión urbana en 40 años y cuál ha sido la expansión demográfica. Este es uno de los mayores problemas en muchos lugares del mundo, donde tienen esta expansión demográfica enorme, pero que su expansión urbana todavía lo es aún mucho más, ¿no? Como nosotros en nuestras latitudes estamos con expansiones más contenidas, también en las urbanas y las demográficas, y por lo tanto entender el proceso de urbanización, ¿no?, acompañado al proceso de la vivienda de esta manera. Por último, la última información que se ofrece en el Atlas, yo creo que es la última, pero de las más importantes quizás, son los casos de estudio que fueron recogidos durante la UIA en Madrid, ¿no? Se hicieron a través del comité científico un seguimiento de casos de éxito, ¿no?, de casos exitosos de vivienda asequible en distintos lugares del público, que se han podido mapear, se han colocado cada uno en su país de manera que se puedan consultar, ¿no? Y esto a partir de aquí ya nos estará refiriendo, ¿no? Desde aquí saldremos, iremos a consultar el caso de estudio que contiene la plataforma.